Amados hermanos, tengan cada uno de ustedes muy buenos días. Gracias por acompañarnos, por estar con nosotros en esta mañana. Y a los que nos están viendo de manera virtual, bueno, pues también les damos nuestro saludo, ¿verdad? Y gracias por estarnos sintonizando. Deseamos que realmente sus vidas puedan ser bendecidas y edificadas en esta mañana. Esta mañana, una vez más, hermanos, quisiéramos invitarles a que abran conmigo el Evangelio según San Mateo. Evangelio según San Mateo. Y vamos a continuar. Me preguntaban hoy en la mañana, hermano, y vamos a seguir con la misma temática acerca de el juzgar a los demás. Y le digo yo que sí. Y que quizás vamos a tener que preparar nuestras rodillas esta mañana para pedirle ayuda y misericordia a nuestro Dios, ¿verdad? Porque en realidad, hermanos, Dios quiere formar el carácter de su Hijo en nosotros. Esa es la verdad. Yo estaba viendo hace un instante, ¿verdad? Cuando ponemos aquí en nuestra pantalla cuál es el propósito de reunirnos, de congregarnos, y cuál es nuestra visión en realidad, qué es lo que andamos buscando nosotros como cristianos. Y en realidad, hermanos, lo que nosotros anhelamos y deseamos es que Dios en su gran bondad nos ayude a formar el carácter de Cristo en nuestras vidas. Esa es nuestra meta, hermanos, esa es nuestra visión. No tenemos otra, ¿verdad? Otros tal vez será crecer más en el conocimiento de la Biblia. Otro quizás será tener más gente en la iglesia, ¿verdad? Alcanzar a muchos más para Cristo. Otros quizás, hermanos, sean las misiones. Qué sé yo, tantas cosas que pueden existir como centro de existencia en la iglesia. Yo ruego al Señor y anhelo al Señor que nuestra única misión sea formar el carácter de Cristo en nuestras vidas. Que realmente la vida de nuestro Señor sea vista en nosotros. El día de ayer estaba un hermano juzgando a un pastor al cual yo aprecio y amo mucho, el hermano John Piper. Una vida, hermanos, que los que le conocemos, los que hemos tenido el gusto de conocerle, es un hermano profundo en las Escrituras, pero lo que más admiro yo en él es el carácter humilde, sencillo de él. Él es un pastor que estuvo al frente de una congregación como de 5,000 miembros. Finalmente él, ¿verdad?, había escrito más de 30 libros y decidió, hermanos, dejar el pastorado para dedicarse a otra labor, ¿verdad?, pero dentro de la misma misión. Y entonces, uno de estos días estaba él compartiendo una palabra muy hermosa y de repente sale un comentarista hablando acerca de él, porque lo que estaba hablando era muy desafiante. Y entonces el hermano Piper decía: muchos están diciendo, tú puedes estar 10 horas en el día estudiando teología durante toda la semana por 40 años y con todo y eso tu corazón no ser cambiado ni transformado. Y entonces el que le juzgaba decía: me gustaría saber quién es este señor, porque no sabe lo que en realidad significa teología, ni lo que es teología. Por supuesto, teología tiene que ver con el conocimiento de Dios. Y en realidad, hermanos, el fin de la teología es algo hermoso, precioso, porque en realidad tiene que ver con llegar a conocer a Dios. El problema en los seminarios, el problema en los institutos, hermanos, es que muchos se han dedicado al estudio profundo de las Escrituras, pero solamente para adquirir conocimiento, solamente para adquirir información, sin que sus vidas sean cambiadas ni transformadas. De ahí que hay muchos teólogos, hermanos, con mucho conocimiento, pero sus vidas no han sido tocadas por el Señor. Y lo que más anhelamos nosotros es que Dios toque nuestros corazones, que Dios nos cambie, hermano, que Dios nos transforme. Pero ¿a cómo? ¿Cuál es el modelo?
el modelo es nuestro amado Señor Jesucristo. Es lo que deseamos y anhelamos. Aquí en Mateo capítulo 7, estuvimos estudiando, hermanos, acerca del mandato de nuestro Señor, ¿verdad? Donde Él ordenaba a sus discípulos a que no deberían de juzgar a los demás. Y esto de no juzgar a los demás, pues quiero decirles que no solamente corresponde a los discípulos, sino que también corresponde a todo creyente, a todo seguidor de Cristo. Le corresponde también decir: Señor, esto no solamente es para ellos, sino que también es para nosotros. Así que hoy vamos a estar estudiando la segunda parte del texto que vimos la semana pasada, ¿verdad? Esta enseñanza dada por nuestro Señor, donde Él nos invita a que tengamos cuidado de no juzgar a otros, ¿verdad? En este pequeño, ¿cuántos? 6 versículos, hermano, nuestro Señor nos enseña, ¿verdad?, del error que muchas veces nosotros cometemos, donde levantamos muchas veces la mano para señalar, para juzgar y para culpar de los errores que otros han cometido. Así que hoy vamos a ver, hermanos, y le hemos titulado razones de por qué no juzgar a los demás. ¿Por qué no lo debo de hacer? Y el mismo texto nos lo dice. Así que una vez más aquí en Mateo, capítulo 7, hoy vamos a tomar 5 versículos. No juzguéis, dice la Escritura, para que no seáis juzgados, porque con el juicio con que juzgáis, seréis juzgados, y con la medida con que medís, os será medido. ¿Y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano, y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo dirás a tu hermano: déjame sacar la paja de tu ojo, y he aquí la viga en el ojo tuyo? Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo, y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. ¿Oramos, hermanos? Amén. Pidamos que el Señor nos hable esta mañana. Padre precioso, Señor, sé que esta mañana tú nos diste el permiso de alabarte y de adorarte. Queremos darte las gracias porque tu Espíritu esta mañana nos trajo a reunirnos en este lugar, donde lo único que queremos es honrar tu nombre. Lo único que queremos es reconocerte como nuestro Dios, y reconocerte que te necesitamos, Señor. Reconocer de que nosotros somos insuficientes para llevar a cabo tu palabra, tu voluntad. Por lo que en esta mañana pedimos que tú nos auxilies y nos ayudes con tu Espíritu Santo a entender tu palabra, pero también no solamente entenderla, sino también ponerla por obra. Mi Dios, así te lo pedimos en esta hora, en el precioso nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús, nuestro Señor. Amén. Amén. El texto, mis amados, nos enseña 3 razones de por qué usted y yo no podemos juzgar a las demás personas. Llegábamos a un punto de considerar el domingo pasado, y es que la pregunta es: bueno, hermano, ¿juzgamos o no juzgamos? Y vimos nosotros que el mismo texto finalmente nos lleva a que sí juzguemos. Yo quiero presentarles un panorama para que usted comprenda por qué no debemos de juzgar, y cuando juzguemos, cómo es que debemos de hacerlo. Porque si bien es cierto que nuestro Señor está diciendo no juzguéis, al final, hermanos, se nos invita a que sí juzguemos. Pero el punto es cómo debemos de juzgar, cuál es la primicia con la que debemos de juzgar. Y entonces el contexto de todo esto tiene que ver con que nuestro Señor Jesucristo prácticamente nos está presentando a los fariseos y a los saduceos como vidas que juzgan, pero que juzgan, hermanos, no porque les desean el bien a la persona,
no porque andan buscando la verdad de aquello que se ha de juzgar, sino que simplemente ellos, al emitir juicio, ellos entonces se engrandecen. Ellos, siendo los jueces, se ponen en una postura como quien dice: nosotros somos superiores a aquellos que cometen error. Y el Señor, hermanos, al ver la manera de cómo los fariseos, los escribas y también los saduceos juzgaban, que entonces el Señor les dice a sus discípulos que tengan mucho cuidado a la hora de juzgar a los demás. Así que, mis amados hermanos, en esta mañana queremos que tú abras tu corazón, porque al final, en realidad, esta palabra es para desafiarnos a todos. ¿Por qué desafiarnos? Porque vamos a ver a través de la palabra cómo es que nosotros muchas veces somos tan ligeros, somos tan fácil en juzgar, en señalar los errores de los demás y no considerar que también nosotros, hermanos, podemos caer en lo mismo, o algunas veces hasta peor de aquel que nosotros juzgamos o señalamos. Lo primero que vemos aquí es que el Señor dice: no juzguéis para que no seáis juzgados. No juzguéis vosotros mismos. ¿Para qué? Para no ser juzgados. Así que, en primer lugar, hermanos, lo que el Señor nos está diciendo: mira, no debes de juzgar para que tú tampoco no seas juzgado. Es lo primero que el Señor nos está diciendo en esta mañana. Algunos piensan, hermanos, de que no hay que juzgar a ninguna persona si uno no quiere que también lo juzguen. ¿No es cierto? Por eso es que dice: bueno, ¿y tú por qué me juzgas? Si antes de que me juzgues, mira cómo tú eres primero. Y entonces alguien dice: no, pues este versículo sí que cae muy bien, ¿verdad? Y algunos dicen: bueno, yo puedo hacer cosas y nadie me debe de juzgar, porque ya está dicho en la palabra de Dios de que nadie me puede juzgar. Y tomando este versículo, algunas veces, hermanos, se sobrepasan de la gracia, cometen faltas, cometen errores dentro de la iglesia, y como dicen: qué bueno que nadie me vaya a decir nada, porque ya la Biblia dice: no juzguéis para no ser juzgados, ya gané. Entonces tenemos el primer punto, quizás a tu favor: no juzguéis para que no seamos juzgados. Entonces vimos un poco de esto el domingo pasado. Ahora bien, hermanos, ¿por qué no debemos de juzgar o criticar muchas veces a la ligera? Creo que también esto lo estuvimos viendo la vez anterior, cuando decíamos que tú no puedes juzgar a otra persona porque tú desconoces la circunstancia de por qué aquella persona cometió el error que cometió. Tú solamente ves un parte del panorama, no conoces todo exactamente qué fue lo que pasó, para que vengas tú ahora y vengas y juzgues, sin conocer realmente todo lo sucedido. Por otro lado, hermano, ¿por qué que también tú no puedes juzgar a otro? Porque, como bien dijo el apóstol Pablo en el libro de Romanos, ¿tú quién eres que juzgas a otro cuando tú también cometes los mismos errores? Solo porque no saben que tú lo cometiste. Como nadie se ha dado cuenta de lo que tú has hecho a escondidas o en otro lugar, entonces tú juzgas a otros. Por eso es que no debemos de juzgar. Hay veces que juzgamos los pecados, los errores de otro, no tomando en cuenta que también nosotros somos débiles y que muchas veces también nosotros pecamos. Dijimos la vez pasada que muchas veces, hermano, hay personas que dicen: no, yo no cometo esos errores. Yo escuché la semana pasada, ¿verdad? Y lo más terrible, que era de pastor a pastor, donde uno le dice, está tratando de decirle: es que todos somos pecadores. Y entonces se dirige al otro pastor: ¿acaso usted no es pecador? Y viene la otra persona y le dice: no, yo no, le dice. Y cuando le dijo: no, yo no, se sonrió el otro pastor e inmediatamente hizo referencia a 1 de Juan, capítulo 1, versículo del 8 al 10, donde está claramente que Dios dice que todos somos pecadores, y que si decimos nosotros que no somos pecadores, hacemos a Dios mentiroso, porque Dios nos está diciendo: todos son pecadores, todos han fallado.
Romanos capítulo 3, versículos del 10, 11 y 12 nos dice: no hay justo ni siquiera uno, todos han pecado, todos se han desviado, nadie busca a Dios. Así que, mis amados hermanos, hay gente que juzga olvidándose que también ellos son débiles y que cometen sus errores. ¿Qué otra razón de por qué no debiéramos de juzgar? Muy parecido, cuando tú no conoces exactamente qué tipo de persona es aquella persona que, por ejemplo, cometió el error, cometió la falta. Tú no sabes qué defectos trae de nacimiento. Tú no sabes en qué ambiente, cómo eran sus padres, por ejemplo. Les comentaba el ejemplo de este hombre que se llamaba Picapá. Esta era una vida, hermanos, que era vecino de nosotros en el barrio donde yo vivía. Y le gustaba mucho la música de Cuba. Pero entonces, hermano, era un señor violento, todo el mundo le tenía miedo. Era agresivo. Y tenía 3 hijos, una hija y 2 varones. Los 3 fueron a la cárcel. Y entonces alguien se preguntaría: pero qué bárbaro estos muchachos, que no sé qué. Oye, ¿tú sabes qué tipo de educación le dieron sus padres? ¿Tú sabes en qué tipo de ambiente se educó esta persona? Entonces, personas que cometen errores porque, hermano, desconocemos qué tipo de padres muchas veces tuvieron, qué tipo de amistades anduvieron relacionados. Tantas razones, y entonces debemos de tener mucho cuidado cuando juzguemos, porque hay tantas cosas que podríamos considerar, hermanos. Por ejemplo, ¿qué tal defectos de carácter? Se dice por ahí, Max Lucado dice que por lo menos hay 7 ramas conductuales acerca de las personas, más la combinación de una con la otra, salen como 14, 15 personalidades, hermana, combinadas. Unos son coléricos, otros son melancólicos, y así se va por el estilo. Y entonces alguien comete ese errores precisamente por su defecto de personalidad. Por eso es que también nosotros deberíamos de tener mucho cuidado a la hora de juzgar. Pero hay un punto muy importante en esta mañana, hermano, que el Señor me llamaba mucho la atención, y le agradezco mucho, porque en esta mañana, si Dios te da un corazón para amar su palabra, estoy más que seguro que puedes ser edificado en esta hora. Fíjense, yo quiero invitarles a que regresemos nuevamente a Mateo capítulo 7. Fíjese lo que dice la Escritura. No juzguéis para que no seáis, ¿qué? Juzgados. Para que no seáis, ¿qué? Dice. Juzgados. Muy importante en esta mañana. Yo quiero ubicarlo a quienes el Señor se está dirigiendo en esta mañana. Nuestro Señor no se está dirigiendo a inconversos. No se está dirigiendo a vidas que no son cristianas. Nuestro Señor se está dirigiendo a discípulos. ¿Y por qué yo estoy tratando de llamarles la atención en esta hora? Porque muchas veces nosotros los cristianos pensamos que no vamos a ser juzgados. Ya somos salvos por gracia, ya el juicio ya no es para nosotros. Tenemos el cielo totalmente como una autopista que cuando nos muramos tenemos directo hasta allá arriba, y no va a pasar absolutamente nada. Y mis amados hermanos, muchas veces me duele decirles esto: la iglesia ignora que hay juicios por delante, y no solamente para los no creyentes, para nosotros los cristianos. ¿Y por qué digo esto? Porque nosotros los cristianos deberíamos de ser temerosos de Dios, y al ser temerosos de Dios, hermano, poder decir: Señor, yo sé que voy a ser juzgado un día. Y no va a ser en el purgatorio, hermanos. No va a ser ahí. Usted, como iglesia de Cristo, debería de conocer que hay 3 tipos de juicio. Y tome nota, apunte, o por lo menos grábelo, o si quiere, vuelva a escuchar este mensaje para que se le quede.
Hermanos, hay 3 juicios que están por delante. Fíjese lo que está diciendo el Señor. Dice, no juzguéis, ¿para qué? Para que no seas juzgado. Eso quiere decir que hay un juicio por delante. Juicio número 1. Allí usted no tiene que ver con nada, porque es un juicio que se va a realizar para las personas que no son cristianas, no son creyentes. Cuando nuestro amado Señor Jesucristo aparezca en las nubes, mis amados hermanos, dice la Escritura que el Señor habrá de juntar a 2 grupos. No hay 3, 2 grupos, las cabritas y las ovejas. No va a haber ahí un ternero, no va a haber, no, oveja, o eres oveja o eres cabra. Las ovejas, hermanos, que son pueblo del Señor, ellos entrarán al reino de los cielos. Pero los que no son creyentes, aquellos que no quisieron recibir nada de Cristo, que cerraron sus corazones, hermanos, que los consideran rebeldes, esas vidas son consideradas como cabras y serán puestas al lado izquierdo. Y entonces se dice que el Señor los habrá de juzgar, y el juicio será para condenación eterna. Hermanos, si usted no le gusta oír la palabra infierno, tiene que acostumbrarse, porque si algo predicó nuestro Señor Jesucristo más que el cielo, fue del infierno. Así es. Saque cuántas veces Cristo habló del infierno y saque cuántas veces Cristo habló del cielo. Contabilice, saque una raya y se va a dar cuenta que Cristo habló más del infierno que del cielo. Hay gente que no cree que existe el infierno. Pregúntele a Jesús. Pregúntele al rico que decía, ay, díganle a Lázaro que moje uno de sus dedos. Pregúntele a él si existe o no existe. No es que nadie ha ido al infierno para que nos cuente. Hermano, aunque vinieran, hay gente que es tan dura de corazón, tiene un corazón tan incrédulo, hermanos, que aunque vinieran, la gente todavía seguiría en sus propios caminos. Yo me recuerdo una vez un testimonio de una vida que murió murió en corto tiempo. Resulta que él se había dado una sobredosis de droga. Había alcohol y droga. Y hermano, se le paró el corazón. Y todos, cuando se dieron cuenta, comenzaron a resucitarlo. Hermanos, él solamente se le paró el corazón quizás como unos 2 minutos y regresó. Pero la experiencia que él cuenta, para él dice que no fueron 2 minutos. Para él cree que fueron horas. Que él dice que comenzó a sentir que alguien lo jalaba hacia abajo. Comenzó a escuchar gritos de dolor y de desesperación. Y cada vez que se sentía que alguien lo jalaba y lo agarraba y lo arañaba, y él no veía quién era porque era toda oscuridad. Y de repente, hermanos, comenzó a ver lugares de dolor, lugares de lamento, y prácticamente él describe que al lugar donde él fue, él considera que fue el infierno. Hermanos, a partir de allí su vida fue transformada y cambiada, porque al regresar dijo, yo no quisiera regresar al lugar de donde yo fui. Lo predicó, lo enseñó, pero otras vidas dijeron, son fanfarronadas, son mentiras, estaba bien fumado, estaba súper drogado, ¿qué es? ¿Me entiendes, hermano? Pero este es el primer juicio. El primer juicio. Y dice, no juzgue para no ser juzgado. Bueno, hay un juicio. Se conoce el juicio de donde el Señor habrá de juzgar a vivos y a muertos. Pero hay un segundo juicio. Hay un segundo juicio que yo quiero que usted conozca. Y el segundo juicio, en este juicio estamos sometidos todos los que somos hijos de Dios por el mismo hecho de que somos hijos de Dios. ¿Y cuál es este juicio? Se llama el juicio que tiene que ver con la disciplina de Dios sobre tu vida. ¿Y eso? ¿Y eso qué tiene que ver, hermano? ¿Qué tal si te digo de que el Señor... ¿Cuántos se sienten hijos de Dios esta mañana, hermanos? Esperamos que los que nos están viendo
de manera virtual también digan amén. Te tengo una noticia. ¿Quién como padre, cuando su hijo se rebela o cuando su hijo desobedece, quién como padre no disciplina a sus hijos? A menos que sea un padre alcahueta, porque los hay, que le está haciendo caso a los psicólogos que dicen de que a los niños hay que hablarles. Hay que hablarles. Estaba viendo un video, digo yo, qué terrible, qué tremendo. El niño estaba contra la mamá, amando una rabieta, hermano, como usted no tiene idea. Y tratándola con malas palabras. Y entonces el video decía la importancia de la imagen paterna. Porque el niño le está armando un show a su linda mamita preciosa. Y el papá oye la rabieta. Y va apareciendo el papá. Cuando apareció el papá, mire, el niño sabía que como quizás con la mamá sí podía, pero que con el papá no podía. Y entonces la imagen paterna apareció haciendo el equilibrio. Mis amados hermanos, lastimosamente hoy la familia está distorsionada. Padres que no saben cómo criar a sus hijos y se han vuelto alcahuetas. Pero nuestro Padre Celestial, el Señor de señores, nos da principios de cómo se educan a los hijos si es que tú eres un hijo de Dios. Y una de las maneras como Dios emite, hermanos, el juicio es a través de la disciplina. El libro de Hebreos, capítulo 12, versículo 5, nos habla y nos dice: ya habéis olvidado y la exhortación que como a hijos se os dirige diciendo: hijo mío, no menosprecies el qué, hermano, la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres como reprendido por él, porque el Señor al que ama disciplina y azota, y no con pañuelos, hermano, y azota a todo aquel que recibe por hijo. No se voy a hacer la pregunta: ¿cuántos se sienten hijos de Dios? Entonces, hermano, debes de reconocer que si Dios es tu Padre, cuando tú te equivoques o cuando estés haciendo algo, no te extrañe cuando venga la disciplina. No te extrañes cuando las cosas no te están dando el resultado que tú tanto querías, porque le desobedeciste a Dios, porque hiciste lo que te daba tu regalada gana, porque realmente no tomaste en cuenta a Dios. No te quejes. ¿Por qué? Porque Dios te ama y lo que quiere es encarrilarte en el camino. Hay varias escrituras que nos muestran cómo el juicio de Dios viene sobre sus hijos. Otro ejemplo, por ejemplo. El caso, como les dije la vez pasada, de este muchacho que se metió con la madre de su papá, su madrastra. ¿Sabe qué? El apóstol Pablo emitió un juicio divino. Vea conmigo, no le enseñé la escritura la vez pasada, pero hoy se la quiero enseñar. Primera de Corintios capítulo 5. Nosotros, hermano, mire, usted puede engañar al pastor, hermano, diciéndole cosas, presentándole otra cosa. Usted puede engañar a medio mundo. Le tengo una noticia. Hay uno al que usted no puede engañar y que tampoco lo puede burlar, y ese es Dios. Dios sabe cuando mentiste, Dios sabe cuando hiciste algo indebido, y el Señor, si tú eres verdadero hijo, Él no se va a quedar así. Ahora, Él no te va a disciplinar, no te va a hacer nada si tú no eres su hijo. Él no lo va a hacer. Pero si tú eres un hijo, entonces prepárate, que el Señor no se va a hacer ojo de hormiga ante tu desobediencia y ante tu rebelión. Dale gracias al Padre cuando decía: Señor, me lo merecía. Gracias, Señor, porque reconozco que yo no hice correctamente. Señor, yo te alabo porque con esto me demuestras que soy tu hijo y que tú eres mi Padre. Amén. Porque quiero decirle, hermano, hay casos donde el Señor no disciplina a nadie. Es más, hasta los prospera, fíjese.
A los malvados los bendice el Señor y les da y los prospera. Pero todo eso es puro platanazo. Puro platanazo. ¿Sabe para qué? Para que se deslicen y lleguen más rapidito al infierno. Los prospera, los bendice. Salmo 73 decía Asaf: Señor, por poco y resbalan mis pasos. Porque estos malvados, estos impíos, estos que ni oran, ni leen la Biblia, estos que ni van a la iglesia, ni te traen ofrendas, ¿cómo los bendice, Señor? ¿Cómo prosperan sus negocios? Realizan un negocio y rápido les sale. Y yo que soy tu hijo. Y yo que soy tu hija. A mí no me resulta ni la llorona. No me da resultado, Señor. Y el Señor dice: estoy tratando contigo, hijo, con tu corazón. Estoy formando el carácter de mi hijo en tu vida. Y los otros, como prosperan, Señor, hasta que entrando en el santuario de Dios, dice, comprendí el fin de ellos. Los has puesto, esa prosperidad, esa bendición, tú se las has puesto como un deslizadero para que vayan directo al infierno. Yo no sé por qué me brinqué hasta el 73, porque estamos en Corintios. Hermanos, aquí esta vida había cometido un pecado, pero ¿sabe qué? Con todo y eso era un hijo de Dios. Este muchacho que hizo ese terrible pecado de tener relaciones con la mujer de su padre, el apóstol Pablo dijo: yo ya juzgué eso. Y miren cómo lo juzgó. 1 Corintios 5:3. Ciertamente yo, como ausente, dice Pablo, en cuerpo, pero presente en espíritu, ya como presente, he juzgado al que tal cosa ha hecho. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reunidos vosotros en espíritu, con el poder de nuestro Señor Jesucristo, miren lo que dice. El tal, esto es juicio, hermano. El tal sea entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué está diciendo Pablo? El pecado que ha cometido este hombre no es nada pequeño, pero no podemos negar que es una vida que ha creído en Cristo como su Señor y como su Salvador. No dudamos que esta vida realmente ha nacido de nuevo. Así que el juicio es este. Viene disciplina sobre su vida, aunque su alma será salva, pero juicio viene sobre él. ¿Captan eso, hermano? Entonces, no juzguéis para no ser juzgados. Segunda manera de juicio. Y ahí tengo más escrituras y ejemplos, pero por causa del tiempo. Pero tenemos, hermanos, el tercer juicio que tú debes de conocer. Así que, hermanos, si tú pensabas que no ibas a ser juzgado, tú vas a ser juzgado. No va a ser, si eres un genuino cristiano, no vas a ser juzgado para condenación eterna, pero sí vas a ser juzgado aquí para ser disciplinado por Dios. Pero hay un tercer juicio, y este también compete contigo y conmigo, y es importante que tú lo consideres. Este juicio se conoce como el juicio de recompensa, o como ya se los he compartido anteriormente, se reconoce como el juicio o el tribunal de Cristo. Esto no nos lo inventamos, no se lo inventó ningún teólogo, no es un concepto, no, esto Cristo lo dijo, esto lo dijeron el apóstol Pablo. Romanos, por favor, capítulo 14. Versículo 10 en adelante. Hablamos de este tercer juicio, el juicio que se conoce como el justo juicio de las recompensas. Es decir, tú has servido, tú has trabajado para el Señor. Dice el libro de Hebreos que Dios no es injusto para olvidar la obra de amor que tú hiciste por amor a Dios y por amor a los hermanos.
Él te habrá de recompensar. Pero también tengo otra noticia. En ese tiempo, también, y aquí hay cosas que yo ignoro, y lo he estudiado y he preguntado, y lo mismo me dicen ellos, esto realmente como que si hubiese un pequeño vacío, y que eso solo cuando suceda nos vamos a dar cuenta qué será. ¿Y qué es? Que así como habrá premio, que así como habrá recompensa, también allí mismo habrá castigo. En ese día. Vea lo que dice. Tenga en cuenta el pasaje que le dije, así como tú juzgas, serás juzgado. Es decir, hermano, que tú debes de tener mucho cuidado cuando juzgas. Porque piensa de la manera como tú vas a juzgar, con el espíritu con el que tú juzgas, con el sentir con el que tú juzgas. Con ese sentir, de esa forma también vas a ser juzgado. ¿Comprendes eso, hermano? Que cuando te juzguen, te van a juzgar con la misma forma que tú juzgaste. Entonces aquí viene lo siguiente. Pero tú, versículo 10, pero tú, dice, ¿por qué juzgas a quién? A tu hermano. O tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Aquí viene. Porque todos compareceremos. ¿Está conmigo, hermanos? Todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Quiero que se salte al versículo 12. De manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. Así que, mis amados hermanos, preciosos compañeros de milicia, hermanos en Cristo, así que ya no nos juzguemos más los unos a los otros, sino más bien decir, no poner tropiezo o ocasión de caer al hermano. ¿Pero por qué? Porque todos vamos a comparecer ante el tribunal de Cristo. Es decir, que en el tribunal de Cristo vas a aparecer tú, y quizás en una proyección muy similar a esta. Y dice, veamos cómo juzgaste tú a tu esposa. Veamos qué pensaste tú de ella, cómo la trataste. O veamos, esposita, cómo trataste a tu esposo. ¿Cómo lo juzgaste? ¿Con qué sentir lo juzgaste? Padre, ¿cómo juzgaron a sus hijos? ¿Cómo juzgaste a tu compañero de trabajo? Oye, hermanito, hermanita linda y preciosa, ¿cómo juzgaste a tu hermano y a tu hermana dentro de la iglesia? Ah, pues ahora te van a juzgar de la misma manera. ¿Te parece que es justo o no es justo? Es justo. Así como tú juzgaste, así vas a ser juzgado. Si juzgaste con misericordia vas a ser juzgado. Si juzgaste para enseñarte de que tú eres el mero mero, ah, pues también se te va a juzgar de esa misma manera. ¿Por qué? Porque estás ante el tribunal de Cristo. ¿Qué se va a juzgar en ese tiempo, hermanos? Bueno, aquí acabamos de leer que se nos va a juzgar de la forma como nosotros juzgamos a nuestro prójimo, a nuestros hermanos. Pero ¿qué más se va a juzgar? Se va a juzgar también tu servicio, tus obras, lo que tú hiciste para con tu prójimo. Yo hay veces, hermano, me he sentido mal porque alguien ha querido lavarme el espejo y yo ya le estoy diciendo que no. Sé que solo soy yo, usted no lo hace. Así que perdónenme. Pero yo digo, Señor, esta persona necesita una moneda. ¿Qué me cuesta a mí? Pero ya es una manía de decir que no. Hermano, al que pide, dale. Si tú tienes la capacidad, hazlo. Entonces también vas a ser juzgado como tú hayas
servido a tus hermanos, a los pobres, a los necesitados, a las viudas, a los desamparados, a los afligidos, como tú les has servido. Y la manera como tú lo hayas hecho, vas a ser juzgado. Si lo hiciste para que te aplaudieran, si lo hiciste para que te reconocieran, si lo hiciste para que aparecieras en la foto, o lo hiciste para mostrar el amor de Cristo, la compasión de Cristo al necesitado, como Cristo lo hizo cuando anduvo en las calles de Nazaret, de Jerusalén, ayudando al pobre y al necesitado. Así que vamos a ser juzgados, pero también vas a ser juzgado por el tipo de servicio que tú hiciste a Dios. ¿Cómo le serviste a Dios? Lo hiciste para que su nombre fuera glorificado. Lo hiciste porque tú lo amas a Él. Hiciste lo que hiciste porque realmente querías agradar a Dios. Lo que hayas hecho, tu servicio, tu ayudar en la iglesia, a los hermanos de la iglesia, tus ofrendas, tus diezmos, lo hiciste no para que el pastor lo considerara. Hermano, yo por eso hay veces, aunque me parecería para algunos de ustedes mal, ni veo quién ofrenda, ni veo quién trae su diezmo. Yo no lo veo, porque se supone que usted lo está haciendo para el Señor. Y yo no me quiero prejuiciar con nada de eso. No me interesa eso, y el Señor lo sabe, ¿no? Quizás por eso es que a veces no prosperamos en muchas cosas, porque no tenemos, pero no importa. Queremos que aquellos lo hagan con amor, con generosidad, no a la fuerza, no con manipulación, que lo hagan por amor al Señor. Eso va a aparecer en el tribunal de Cristo. Eso va a salir allí. La vida que lo hicieron como para el Señor, no para sostener al pastor, no para sostener la obra, no, lo hice para Dios, lo hice para la gloria de mi Señor, quien murió en la cruz del Calvario por mi vida. Aleluya. Por eso lo hago. Aleluya. Eso va a aparecer. Vea por favor, si no me cree, 1 Corintios capítulo 3, versículo 11 en adelante. Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y si sobre este fundamento alguno, fíjese, edificara oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno, ¿qué dice? Se hará manifiesta. ¿Cuándo va a ser eso? En el tribunal de Cristo. Si alguno edifica oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día, ese día el día de las recompensas, el día del tribunal de Cristo, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la aprobará. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, ¿qué dice? Recibirá recompensa. Ahí está el tribunal de la recompensa. Recibirá recompensa. Si la obra de alguno que se quemó, él va a sufrir pérdida. Es decir, no va a ser premiado, pues. No va a ser reconocido. Dice, la obra recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él va a sufrir pérdida. Pero no te preocupes, que eres salvo. O sea, no te vas a ir al infierno, pues. Te salvaste. Porque finalmente la salvación no es por obras. Las buenas obras son para recompensa. Pero la salvación solamente, exclusivamente, es por haber creído en nuestro Señor Jesucristo. Aleluya. Y como creíste, aunque no serviste bien a la iglesia, nunca te ocupaste, nunca le serviste a los pobres, todo te beneficiaba para ti mismo. Incluso alguna buena obra la hiciste, pero para que te vieran, para que te aplaudieran. Eso es heno, paja y hojarasca, se va a quemar.
Pero cuando tú hiciste algo exclusivamente por el Señor, para la gloria del Señor, para el beneficio de tus hermanos, de tu prójimo, oro, piedra preciosa. Se le va a poner fuego, pero no se va a chamuscar. Va a aguantar, porque lo hiciste para Dios. Pero todo aquello que hiciste por propaganda tuya, para beneficio tuyo, para que se te aplaudiera, para que se te diera diploma, cuando pase el fuego va a salir más que chamuscado. Ni las cenizas se van a ver. Está ese juicio. 3 juicios, hermanos. ¿Se le quedaron de memoria? ¿O solo lo soy yo? Quiero decirle, hermanos, que muchos en la iglesia no tienen esto en cuenta. Se les olvida. Ellos piensan de que ya somos salvos, el juicio ya no es para nosotros, derechito al cielo. Espérate, hay 2 juicios más. Uno aquí en la tierra, que lo que tú siembras, eso vas a cosechar. Y el tercero es que tiene que ver el día de la recompensa. Pero ahora, hermanos, yo quiero finalizar en esta parte. Ténganme paciencia. La segunda razón por la cual el Señor nos pide que no juzguemos, lo encontramos en el versículo 3 en adelante. Mateo capítulo 7, versículo 3. Hay una segunda razón y nos falta otra más, tercera razón. Pero la segunda razón, hermano, la vemos en el versículo 2, porque dice, porque con el juicio con que juzgáis, ¿qué dice? Seréis juzgados, y con la medida con que medís, os serás medido. Es decir, que esto es un principio. Es decir, que la segunda razón de por qué no debemos de juzgar es, hermano, porque también nosotros, con la medida que lo hagamos, con esa misma medida, hemos de ser juzgados. Pero quiero ver la última razón. Versículo 3. Tercera razón para no juzgar a otros es que esta es la razón. Tú y yo, y es la verdad, somos, escucha bien, tú y yo somos, ¿cómo lo digo, hermano? Insuficientes, incapaces de poder juzgar correctamente a otra persona. Ese es el problema. ¿Por qué no debemos de juzgar? Porque cuando tú emitas tu juicio, lo más probable es que te equivoques a la hora de juzgar. Por eso es que no tienes que hacerlo. Entonces no vamos a juzgar. El Señor dice, sí lo puedes hacer, si conoces el principio con el cual se debe de juzgar. Pero lamentablemente, las personas cuando juzgan, se equivocan. Vea lo que dice el versículo 3. ¿Y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo le dirás a tu hermano, déjame sacar la paja de tu ojo, y he aquí la gran viga totota en el ojo tuyo? Y a esas personas, ¿sabe cómo le llama el Señor? Hipócrita. Saca primero la viga de tu propio ojo, y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. Entonces sí se puede juzgar. Pero ¿cuándo se puede juzgar? Cuando hayas logrado sacar la viguetota de tu ojo. Entonces puedes juzgar. Entonces, antes de trabajar con tu prójimo, antes de señalar los errores de tu prójimo, antes de detectar los errores, las fallas de tu prójimo, mira hacia adentro y reconoce las tuyas primero.
Y cuando hayas reconocido, y no solamente reconocido, sino que te hayas arrepentido genuinamente de tus errores, entonces quizás tú puedas acercarte a tu hermano, habiendo reconocido tus faltas primero, habiéndote humillado tú primero, habiendo sido humilde tú primero, entonces, ahora quizás tú puedas tener la capacidad de acercarte a tu hermano y con mucha delicadeza, porque ¿sabía usted que uno de los miembros más delicados que tenemos es el ojo? Si con solamente una gotita que nos van a poner y ya estamos nosotros, no, espérate, déjate. Me dice el hermano René Mejía, hermano, me dice, yo me pongo nervioso cuando me van a tocar los ojos, que me van a ver. Yo le agarro la mano hasta el médico porque me pongo nervioso. Y que no, si es la parte más delicadita que uno tiene. Eso quiere decir, hermanos, y déjenme, estoy por causa del tiempo. Quisiera quedarme aquí y que esto lo viéramos en la otra reunión. Pero voy a procurar, hermanos, es que el Señor nos considera que nosotros no podemos juzgar a los demás, porque nosotros tenemos grandes fallas, grandes errores, de los cuales necesitamos arrepentirnos, pero de verdad, humillarnos hasta el suelo. Hay cosas que nadie las sabe, que solo tú las sabes y el Señor. Y que todavía con eso te atreves a juzgar a tu hermano, a tu prójimo. Si realmente, hermano, se revelara por dónde has andado, por todo lo que has hecho, por todo lo que has estado pensando, si eso se pudiera proyectar, te aseguro que quisieras abrir un hoyo en la tierra, te meterías en ese hoyo y si pudieras te echaras la tierra porque no quisieras que nadie supiera lo que tú has hecho, o lo que has andado haciendo, o lo que has pensado. Y entonces, con todas y esas debilidades, con todas y esas fallas, somos tan atrevidos en juzgar cuando otro ha caído en un error, solamente porque nosotros lo descubrimos o porque fue tan obvio que nosotros nos encargamos de sacarlo a luz. El texto es bien claro y dice, ¿por qué miras la paja? Hermanos, en el griego la palabra paja tiene que ver con la palabra griega apurón. Tiene que ver, hermanos, esta paja tiene que ver con el grano de trigo que cuando se está moliendo y el viento pasa, de repente el que está allí le cae ese pedacito de pajita y que se le mete al ojo. Pero la enseñanza aquí es, ¿verdad?, que alguien cometió una falta, un error, pero que un error, hermano, pero que aparece una persona que estaba pendiente de en qué te equivocaras, o que estaba atento cuando tú cometieras el error, o que te andaba vigilando detrás para ver en qué te equivocabas, para luego juzgarte a ti mismo como alguien superior a esa persona. Pero tú que juzgas de esa forma, eres peor que el que cometió esa falta. Porque tú lo has andado cazando, has andado detrás, o viendo en qué se equivoca, para luego mostrar de que tú eres más fuerte que esa persona, o tal vez para avergonzar a esa persona, o para sentirte superior a esa persona. Hay tantas razones de por qué tú pudieras juzgar a otra persona. Para desquitarte porque esa persona tal vez hizo algo, te hirió, y ahora que esa persona ha cometido el error, te aprovechas en juzgarlo, en señalarlo, en criticarlo, para desahogar tu herida o tu frustración. Amados hermanos, aquí el Señor está diciendo, te das cuenta, no eres capaz de juzgar correctamente. Antes de juzgar a aquel que tiene una pequeña pajita dentro de su ojo,
Date cuenta que tú tienes una gran viga. La palabra viga en el griego es la palabra dokos. Y esta es aquellas vigas, hermanos, que sostienen un segundo piso, que son gruesas. Así que aquí nuestro Señor está usando de, ¿qué diríamos, hermanos? De Dos extremos. no, ay, ¿cómo se le llama? Ironía. Ironía. Cristo está siendo irónico. ¿Qué le dice? Tú estás criticando la pajita de tu hermano y no te has dado cuenta la gran bigototota que tienes tú. ¿Te das cuenta, hermano? Imagínense una viga dentro del ojo, hermano. De esa viga así. O sea, nuestro Señor está haciendo uso de ironía. Como quien dice, estoy queriendo ponerte el dedo hasta donde te duela. Porque tú eres un hipócrita. Bueno, no lo digo yo, lo dice el texto. Hipócrita, dice. Es fuerte lo que el Señor está hablando, hermanos. Pero ¿sabe qué? El Señor quiere habilitarte para que tú puedas juzgar. Él dice, hijo, sí, tú puedes juzgar. ¿Cuándo vas a juzgar? Cuando tú reconozcas tus pecados y te humilles. ¿Saben qué tipo de pueblo desea Dios, hermano? Un pueblo humilde. Es lo que Dios desea. Dios no quiere, hermano, si tú pensabas de que aquí se te iba a alimentar el orgullo, hermanos, yo le pido a Dios que me ayude a que nuestro orgullo quede por el suelo. Le pido a Dios, comenzando por mí. Hermanos, nuestra enseñanza debe de ser donde nuestro orgullo, donde nuestro egoísmo quede humillado. Nosotros los hombres quedemos humillados, pero que Él sea el exaltado. Aleluya. Él sea el reconocido. Entonces, Dios desea llevarnos donde el pecado nos duela, hermano. Nos duela. Porque con el pecado ofendemos a Dios y ofendemos a nuestros hermanos. Y debemos de arrepentirnos. Entonces, ¿puedo juzgar? Sí, tú puedes juzgar. Cuando tú reconozcas tus fallas y te avergüences delante de mí por tus errores. Cuando te avergüences de tus caídas. Cuando tú pones más atención a tus debilidades que a las de los demás. Hermano, cuando te vuelves autocrítico. Pero muchas veces no queremos ser autocríticos. Pero ¿sabía usted, hermanos, que verdaderos, como dijéramos, profesionistas, diríamos, si me permiten usar esa palabra, o los verdaderos artistas, lo que más aprecian, ¿saben qué es? La autocrítica. Autocrítica. Y hay veces que no me quedó bien eso. No es, la luz que yo le quería dar a este cuadro no era así. Y otro dice, ay, qué bravo, qué bonito, pero dice, no, yo mismo reconozco que no era lo que yo quería realmente. Y te vuelves autocrítico de tus fallas, de tus errores, de tus desaciertos, de tu egoísmo, de tu orgullo. Reconoces todas tus vigas, hermano. Y te humillas delante de Dios. Y te humillas y dice, Señor, qué horrible soy. Qué horrible. Yo le decía a un doctor que me estaba tomando una radiografía de mi cerebro, porque se me habían metido dos cercos. Y ahí los ando de turista, hermano. Uno está por aquí y el otro anda por aquí. Estuve a punto de irme. Tenía unos dolores de cabeza como usted no tiene. Dice, por andar comiendo tacos de suadero. No, del pastor. ¿De veras? Sí. Y entonces me tomaron una radiografía del cerebro. Y cuando él estaba viendo así, y yo le dije al doctor, qué feos somos por dentro, ¿verdad? Usted, le digo yo,
Sí, me somos bien feos por dentro, me dice. Y es la verdad. Y usted sabe a lo que me refiero, hermanos. Somos bien feos. Lo que pasa es que vivimos de apariencia, vivimos de imagen. Y necesitamos ser sinceros y humildes delante del Señor y decirle: Señor, tú conoces mi vida interna como es. Yo necesito que hagas un milagro en mí y envíes sobre mí espíritu de arrepentimiento. Que yo me arrepienta de lo feo que soy por dentro. Soy egoísta, soy orgulloso, soy vanidoso. Me gusta enseñorearme del débil. ¿Por qué al licenciado lo trato de usted y al que me va a servir en los tacos le trato: ven tú para acá? Tú. Ah, pero si aparece el licenciado: licenciado, mucho gusto. Usted, doctor, usted, hipócrita. ¿Te das cuenta que es cierto? Si no, haz la prueba. Ve a comer tacos ahorita. ¿Cómo vas a tratar al empleado? Me traes, me limpias. Te olvidas que esa persona tiene la misma dignidad que el doctor fulano de tal. ¿Cuántos dicen que amén a que somos horribles por dentro, hermanos? Amén. Lo somos. Y necesitamos venir delante de Dios y humillarnos y decirle: Señor, ¿cómo me atrevo yo a juzgar, a señalar y a criticar cuando yo soy horrible por dentro? Saca de mí esta viga de mi corazón, Señor. Saca lo feo que soy. Ayúdame. Transfórmame, Señor. Llévame a ser como tu Hijo Jesucristo. Que aquella mujer adúltera tirada a sus pies, en lugar de decirle: eres culpable porque has quebrantado los mandamientos, le dijo: mira, ni yo mismo te culpo. Aquella mujer que se tiró a los pies del Señor, que era pecadora, y Simón, que estaba allí, no Pedro, era otro Simón, dijo: si este verdaderamente fuera el Mesías, sabría que esta es una pecadora que lo está tocando. Y el Señor le dijo: Simón, Simón, yo entré a tu casa y ni siquiera un vaso de agua me serviste. Esta mujer, sabiendo que es pecadora, no ha parado desde que entré de enjugar mis pies con sus lágrimas y con su perfume. En verdad te digo que al que más pecó y más se le perdonó, más amó. Y al que menos se le perdonó, menos. Amados hermanos, ¿por qué no podemos juzgar a los demás? Porque antes de juzgar a otro, tú debes de verte a ti primero. Cuando tú no te has visto lo horrible que tú eres, a la hora de juzgar te vas a enseñorear. A la hora de juzgar te vas a sentir superior. A la hora de juzgar te vas a sentir que la otra persona es menos y que tú eres más. Porque no has reconocido tus faltas. Pero cuando tú eres alguien que dice: Señor, yo soy pecador, no me atrevo ni a levantar mi rostro delante de ti porque soy pecador, Señor. El Señor dice que ese fue justificado antes que aquel que decía que cumplía, que hacía y que daba. ¿Por qué? Porque reconocía sus faltas, sus errores. Hermanos, hay personas que llegan a ser corregidas, llegan a ser amonestadas por aquellos
que anteriormente fracasaron y cometieron errores. Porque cuando le llamaron la atención, lo hicieron con amor y lo hicieron con misericordia. Es más, esas vidas hasta te dan las gracias. Te dan las gracias porque lo corregiste. Te dan las gracias porque le mostraste en qué se había equivocado. Pero lo hiciste con tanta dulzura, con tanta misericordia, con tanta humildad, que las personas te dan gracias cuando tú los has corregido. No así aquellas vidas que corrigen con soberbia, que corrigen los errores de los demás. Hermanos, la persona que se corrigió puede que corrija, pero va a corregir habiendo dejado una herida en el corazón. Va a ser corregida dejando una amargura en el corazón. No, mis hermanos. ¿Podemos juzgar? Sí podemos juzgar. ¿Cuándo podemos juzgar? Cuando te has juzgado primeramente tú y has reconocido tus faltas y tus errores. Hermanos, solo termino con esto. Hay más, pero creo que es suficiente. Proverbios capítulo 16. ¿Cómo debemos de juzgar? Con misericordia. Proverbios 16, versículo 6. Con misericordia y verdad se corrige el pecado, y con el temor de Jehová los hombres se apartan del mal. ¿Por qué no debo de juzgar a los demás? 3 razones. No debo de juzgar para no ser juzgado. Así lo dice el Señor en su palabra. Lo segundo, no debo de juzgar a los demás porque con la medida con que yo juzgo, así he de ser juzgado. Y número 3, si somos humildes y nos humillamos ante el Señor reconociendo nuestras faltas, reconociendo que nosotros no merecemos de Dios, entonces podemos juzgar. Porque al final dice, hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo. Y dice la Escritura, y entonces sí se puede juzgar. Y entonces, después que hayas reconocido quién eres, después que hayas visto tu soberbia, tu orgullo, después de que hayas visto tu vanidad, entonces podrás ayudarle a tu hermano. Pero ¿cómo le vas a sacar la paja del ojo de tu hermano? Lo vas a hacer con amor, lo vas a hacer con mucha delicadeza, lo vas a hacer de tal manera que su ojito no sea lastimado, sino que le dices, solo quiero quitarte lo que te estorba. Hermano, no te voy a lastimar, lo voy a hacer con mucho cuidado. Y ese hermano te va a decir, ay, gracias, porque yo solito no podía quitármela. Gracias porque yo no veía dónde estaba. Gracias, mi hermano, por haberme ayudado. Y hasta te abrazará y te besará y te dirá, gracias, hermano, por haberme ayudado. Amén. Pongámonos de pie. Amén. Para que todos nos arrepintamos, para que examinemos adentro de nosotros y pidamos a Dios que nos haga una radiografía para mostrarnos nuestras imperfecciones, que nos pueda mostrar, hermanos, nuestras fallas, que Él pueda mostrar el pecado que muchas veces está allí escondido, caídas que Dios, hermanos, no quiso divulgar porque está esperando que tú te arrepientas.
Está esperando que tú le digas, Señor, me arrepiento. Hermanos, yo no tengo palabras, pero yo sé que el Espíritu Santo en esta mañana es suficiente para decirte, hijo, hija, hay cosas que necesitas arreglar en tu corazón. Antes de proferir, antes de mostrar los errores de otro, tú necesitas reconocer los tuyos en tu corazón. Esta mañana, hermanos, es una mañana de pedirle a Dios, número uno, si tú no logras ver tus pecados, si tú no logras ver tus faltas, quizás lo primero sería, muéstrame, Señor, enséñame lo que hay adentro de mí, ayúdame.